La República de Platón. Libro 1. Sócrates Glaucón. Ayer bajé al Pireo con Glaucón, hijo de Aristón, para poder ofrecer mis oraciones a la diosa, y también porque quería ver de qué manera celebrarían la fiesta, que era algo nuevo. Quedé encantado con la procesión de los habitantes, pero la de los tracios era igualmente hermosa, si no más. Cuando terminamos nuestras oraciones y contemplamos el espectáculo, nos dirigimos hacia la ciudad. En aquel momento, Polemarco, hijo de Céfalo, nos vio de lejos cuando nos disponíamos a regresar a casa. Y mandó a su criado que corriera y nos ordenara que lo esperáramos. El criado me agarró por el manto y me dijo: Polemarco quiere que esperes. Me volví y le pregunté dónde estaba su amo. Ahí está, dijo el joven, yendo detrás de ti, si esperas. Ciertamente lo haremos, dijo Glaucón, y a los pocos minutos apareció Polemarco, y con el Adimanto, hermano de Glaucón, Nicerato, hijo de Nicias, y varios otros que habían estado en la procesión. Sócrates Polemarchus Glaucón Adeimantus Polemarchus me dijo: veo, Sócrates, que tú y nuestro compañero ya estáis en camino a la ciudad. No estás muy equivocado, dije. ¿Pero ves? Replicó, ¿cuántos somos? Por supuesto. Y eres más fuerte que todos estos, porque si no, tendrás que quedarte donde estás. No podría existir la alternativa, dije, de que podamos persuadirle para que nos deje ir. Pero, podrás persuadirnos si nos negamos a escucharte, él dijo. Por supuesto que no, respondió Glaucón. Entonces no vamos a escuchar, de eso puedes estar seguro. Adimanto añadió: ¿nadie os ha hablado de la carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa que tendrá lugar por la tarde? Con caballos. Respondí: eso es una novedad. ¿Los jinetes llevarán antorchas y se las pasarán unos a otros durante la carrera? Sí, dijo Polemarco, y no solo eso, sino que por la noche se celebrará una fiesta que ciertamente deberías ver. Levantémonos poco después de cenar y veamos esta fiesta. Habrá una reunión de jóvenes y tendremos una buena charla. Quédate, pues, y no seas perverso. Glaucón dijo: supongo, ya que insistes, que debemos hacerlo. Muy bien, respondí. Glaucón Céfalo Sócrates en consecuencia, fuimos con Polemarco a su casa, y allí encontramos a sus hermanos Licias y Eutiremo, y con ellos a Trasímaco el Calcedonio, a Charmántidos el Penio y a Cleitofonte, hijo de Aristónimo. Allí estaba también Céfalo, el padre de Polemarco, a quien yo no había visto desde hacía mucho tiempo, y lo encontraba muy anciano. Estaba sentado en una silla acolchada y tenía una guirnalda en la cabeza, porque había estado sacrificando en la corte, y había en la habitación otras sillas dispuestas en semicírculo, en las que nos sentamos junto a él. Me saludó con entusiasmo y luego dijo: Sócrates, no vienes a verme con tanta frecuencia como deberías. Si todavía pudiera ir a verte, no te pediría que vinieras a mí. Pero a mi edad apenas puedo llegar a la ciudad, y por eso deberías venir más a menudo al Pireo. Porque déjame decirte que cuanto más se desvanecen los placeres del cuerpo, mayor es para mí el placer y el encanto de la conversación. No niegues, pues, mi petición, sino haz de nuestra casa tu lugar de descanso y mantente en compañía de estos jóvenes. Somos viejos amigos y usted se sentirá como en casa con nosotros. Respondí: por mi parte, nada me gusta más, Céfalo, que conversar con ancianos, porque los considero viajeros que han hecho un viaje que yo también tengo que hacer.
y de quienes debo preguntar si el camino es llano y fácil o escarpado y difícil. Y esta es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes que han llegado a ese momento que los poetas llaman el umbral de la vejez. ¿Es la vida más dura hacia el final, o qué informe dan de ella? Te diré, Sócrates, dijo, cuál es mi propio sentimiento. Los hombres de mi edad se juntan, somos pájaros del mismo plumaje, como dice el viejo proverbio, y en nuestras reuniones la historia de mis conocidos suele ser, no puedo comer, no puedo beber. Los placeres de la juventud y del amor han desaparecido, hubo una época buena, pero ahora ya no existe, y la vida ya no es vida. Algunos se quejan de los desaires que les hacen sus parientes, y os dirán con tristeza cuántos males es la causa de su vejez. Pero para mí, Sócrates, estos quejosos parecen culpar a quien en realidad no tiene la culpa. Porque si la causa fuera la vejez, yo también, siendo viejo, y todos los demás ancianos, habríamos sentido lo mismo que ellos. Pero esta no es mi propia experiencia ni la de otros a quienes he conocido. Qué bien recuerdo al anciano poeta Sófocles cuando, en respuesta a la pregunta, ¿cómo se adapta el amor a la edad? Sófocles, sigues siendo el hombre que eras. Paz, respondió. Con mucho gusto he escapado de aquello de lo que hablas, siento como si hubiera escapado de un maestro loco y furioso. Desde entonces, sus palabras han venido a mi mente con frecuencia, y me parecen tan buenas ahora como en el momento en que las pronunció. Ciertamente la vejez tiene una gran sensación de calma y libertad. Cuando las pasiones aflojan su dominio, entonces, como dice Sófocles, nos liberamos del dominio no solo de un maestro loco, sino de muchos. La verdad es, Sócrates, que estos pesares, y también las quejas sobre las relaciones, deben atribuirse a la misma causa, que no es la vejez, sino el carácter y el temperamento de los hombres. Porque quien es de naturaleza tranquila y feliz difícilmente sentirá la presión de la edad, pero para quien tiene una disposición opuesta, la juventud y la edad son igualmente una carga. Escuché con admiración y queriendo sonsacarle para que continuara. Sí, Céfalo, dije, pero sospecho que la gente en general no se deja convencer por ti cuando hablas así, piensan que la vejez te pesa poco. No por tu carácter feliz, sino porque eres rico, y es bien sabido que la riqueza es un gran consuelo. Tienes razón, respondió, no están convencidos, y hay algo en lo que dicen, no, sin embargo, tanto como se imaginan. Podría responderles como respondió Temístocles al serifio que lo insultaba y le decía que era famoso, no por sus propios méritos sino por ser ateniense, si tú hubieras sido natural de mi patria o yo de la tuya. Ninguno de nosotros habría sido famoso. Y a los que no son ricos y están impacientes por la vejez, se les puede responder lo mismo, porque para el pobre bueno la vejez no puede ser una carga ligera, ni el rico malo puede jamás tener paz consigo mismo. Puedo preguntarte, Céfalo, si tu fortuna fue en su mayor parte heredada o adquirida por ti. Adquirido. Sócrates, ¿quieres saber cuánto adquirí? En el arte de ganar dinero he estado a medio camino entre mi padre y mi abuelo, porque mi abuelo, cuyo nombre llevo, duplicó y triplicó el valor de su patrimonio, siendo lo que heredó mucho de lo que ahora poseo. Pero mi padre Lisanias redujo la propiedad a menos de lo que es ahora, y estaré satisfecho si dejo a estos mis hijos no menos, sino un poco más de lo que recibí. Por eso te hice la pregunta, respondí, porque veo que eres indiferente al dinero, que es una característica más de quienes han heredado sus fortunas que de quienes las han adquirido.
Los hacedores de fortuna tienen un segundo amor por el dinero como creación propia, parecido al afecto de los autores por sus propios poemas o de los padres por sus hijos. Además de ese amor natural por el uso y el beneficio que es común a ellos y a todos los hombres. Y por eso son muy mala compañía, porque no pueden hablar más que de elogios a la riqueza. Eso es cierto, dijo. Sí, eso es muy cierto, pero ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál consideras que es la mayor bendición que has cosechado de tu riqueza? Uno, dijo, del que no podía esperar convencer fácilmente a los demás. Porque déjame decirte, Sócrates, que cuando un hombre cree que está cerca de la muerte, entran en su mente temores y preocupaciones que nunca antes había tenido. Las historias del mundo de abajo y el castigo que se impone allí por los actos cometidos aquí fueron motivo de risa para él, pero ahora lo atormenta el pensamiento de que pueden ser ciertos. Ya sea por la debilidad de la edad o porque es ahora acercándose a ese otro lugar, tiene una visión más clara de estas cosas, las sospechas y las alarmas se agolpan sobre él, y comienza a reflexionar y considerar los males que ha hecho a los demás. Y cuando descubre que la suma de sus transgresiones es grande, muchas veces, como un niño, se sobresalta de miedo mientras duerme y se llena de oscuros presentimientos. Pero para aquel que no tiene conciencia de pecado, la dulce esperanza, como dice encantadoramente Píndaro, es la amable nodriza de su época. La esperanza, dice, acaricia el alma de aquel que vive en justicia y santidad y es la nodriza de su época y el compañero de su viaje, esperanza que es la más poderosa para influir en el alma inquieta del hombre. ¡Qué admirables son sus palabras! Y la gran bendición de las riquezas, no le digo a todo hombre, sino al bueno, es que no ha tenido ocasión de engañar o defraudar a otros, ni intencionalmente ni sin intención. Y cuando parte al mundo de abajo no siente ningún temor por las ofrendas debidas a los dioses ni por las deudas que tiene con los hombres. Ahora bien, a esta tranquilidad de espíritu contribuye en gran medida la posesión de riquezas. Y por eso digo que, comparando una cosa con otra, de las muchas ventajas que la riqueza puede dar, para un hombre sensato esta es, en mi opinión, la mayor. Bien dicho, Céfalo, respondí, pero en cuanto a la justicia, ¿qué es? ¿Decir la verdad y pagar las deudas, nada más que esto? ¿E incluso a esto no hay excepciones? Supongamos que un amigo en su sano juicio me ha depositado armas y me las pide cuando no está en su sano juicio, ¿debo devolvérsela? Nadie diría que debo o debería tener razón al hacerlo, como tampoco dirían que debo decir siempre la verdad a quien está en su condición. Tienes toda la razón, respondió. Pero claro, dije, decir la verdad y pagar las deudas no es una definición correcta de justicia. Céfalo Sócrates Polemarco muy cierto, Sócrates, si hay que creer a Simónides, intervino Polemarco. Temo, dijo Céfalo, que debo irme ahora, porque tengo que ocuparme de los sacrificios, y entrego el argumento a Polemarco y la compañía. ¿No es Polemarco vuestro heredero? Yo dije. Por cierto, respondió, y se fue riendo a los sacrificios. Sócrates Polemarco, dime entonces, oh heredero del argumento, que dijo Simónides, y según tú verdaderamente dijo, sobre la justicia. Dijo que el pago de una deuda es justo, y al decirlo me parece que tiene razón. Lamentaría dudar de la palabra de un hombre tan sabio e inspirado, pero su significado, aunque probablemente claro para usted,
es lo contrario de claro para mí. Porque ciertamente no quiere decir, como decíamos ahora, que deba devolver un depósito de armas o de cualquier otra cosa a quien lo pide cuando no está en su sano juicio, y, sin embargo, no se puede negar que un depósito es una deuda. Verdadero. Entonces, cuando la persona que me pregunta no está en su sano juicio, ¿no debo hacer la devolución? Ciertamente no. Cuando Simónides dijo que el pago de una deuda era justicia, ¿no quiso incluir ese caso? Ciertamente no, porque piensa que un amigo siempre debe hacerle el bien y nunca el mal. ¿Quieres decir que la devolución de un depósito de oro que perjudica al receptor, si las dos partes son amigas, no es el pago de una deuda? ¿Eso es lo que te imaginas que diría? Sí. ¿Y los enemigos también deben recibir lo que les debemos? Ciertamente, dijo, deben recibir lo que les debemos, y un enemigo, a mi modo de ver, debe a otro lo que le es debido o propio, es decir, el mal. Simónides, entonces, a la manera de los poetas, parecería haber hablado oscuramente de la naturaleza de la justicia, porque en realidad quiso decir que la justicia es dar a cada uno lo que le es propio. Y a esto lo llamó deuda. Ese debe haber sido su significado, dijo. Por el cielo. Respondí, y si le preguntáramos qué cosa es debida o propia da la medicina, ¿y a quién, qué respuesta pensáis que nos daría? Seguramente respondería que la medicina proporciona drogas, carne y bebida al cuerpo humano. ¿Y qué es lo debido o propio de la cocina, y a qué? Condimento a la comida. ¿Y qué es lo que da la justicia y a quién? Sí, Sócrates, debemos guiarnos por la analogía de los ejemplos anteriores, entonces la justicia es el arte que da el bien a los amigos y el mal a los enemigos. ¿Ese es su significado entonces? Creo que sí. ¿Y quién es más capaz de hacer el bien a sus amigos y el mal a sus enemigos en tiempo de enfermedad? El físico. ¿O cuando están de viaje, en medio de los peligros del mar? El piloto. ¿Y con qué clase de acciones o con vistas a qué resultado es más capaz el justo de hacer daño a su enemigo y bien a sus amigos? En ir a la guerra contra uno y en hacer alianzas con el otro. Pero, mi querido Polemarco, cuando un hombre está sano, ¿no hace falta un médico? No. ¿Y el que no está de viaje no necesita piloto? No. ¿Entonces en tiempos de paz la justicia no servirá de nada? Estoy muy lejos de pensarlo. ¿Cree que la justicia puede ser útil tanto en la paz como en la guerra? Sí. ¿Como la agricultura para la adquisición de maíz? Sí. ¿O como zapatería para la adquisición de zapatos? ¿Qué es lo que cree que la justicia puede ser útil tanto en la paz como en la guerra? Sí. ¿Como la agricultura para la adquisición de maíz? Sí. ¿O como zapatería para la adquisición de zapatos? ¿Qué es lo que cree que la justicia puede ser útil tanto en la paz como en la guerra? Sí. ¿Como la agricultura para la adquisición de maíz? Sí. ¿O como zapatería para la adquisición de zapatos? ¿Qué es lo que a qué te refieres? Sí. ¿Y qué uso semejante o poder de adquisición tiene la justicia en tiempo de paz? En los contratos, Sócrates, la justicia sirve. ¿Y por contratos te refieres a asociaciones? Exactamente. Pero, ¿es el hombre justo o el jugador hábil un compañero más útil y mejor en un juego de damas? El jugador habilidoso.
Y en la colocación de ladrillos y piedras, el justo es más útil o mejor compañero que el constructor. Todo lo contrario. Entonces, ¿en qué tipo de sociedad el hombre justo es mejor compañero que el arpa, del mismo modo que al tocar el arpa es ciertamente mejor compañero que el hombre justo? En una sociedad de dinero. Sí, Polemarco, pero seguramente no en el uso del dinero, porque no queréis que un hombre justo os aconseje en la compra o venta de un caballo. Un hombre que sepa de caballos sería mejor para eso, ¿no es así? Ciertamente. Y cuando se quiere comprar un barco, sería mejor el carpintero o el piloto. Verdadero. ¿Cuál es entonces ese uso conjunto de la plata o del oro en el que debe preferirse al justo? Cuando desea que un depósito se mantenga de forma segura. ¿Te refieres a cuando no se quiere dinero, sino que se le permite mentir? Precisamente. Es decir, ¿la justicia es útil cuando el dinero no sirve? Esa es la inferencia. Y cuando se quiere mantener a salvo una poda, entonces la justicia es útil para el individuo y para el Estado, pero cuando quieres usarlo, ¿el arte del viñador? Claramente. Y cuando quisieras conservar un escudo o una lira, y no usarlos, dirías que la justicia es útil, pero cuando se quieren utilizar, ¿el arte del soldado o del músico? Ciertamente. Y lo mismo con respecto a todas las demás cosas, la justicia es útil cuando es inútil, e inútil cuando es útil. Esa es la inferencia. Entonces la justicia no sirve para mucho. Pero consideremos este punto adicional, no es el que mejor puede dar un golpe en un combate de boxeo o en cualquier tipo de pelea el que mejor puede defenderse de un golpe. Ciertamente. ¿Y quién es más hábil para prevenir o escapar de una enfermedad es más capaz de crearla? Verdadero. ¿Y es la mejor guardia de un campamento la que es más capaz de adelantarse al enemigo? Ciertamente. Entonces el que es buen guardián de algo, ¿también es buen ladrón? Eso, supongo, es algo que se puede inferir. Entonces, si el justo es bueno para guardar dinero, también es bueno para robarlo. Eso está implícito en el argumento. Después de todo, el justo resultó ser un ladrón. Y esta es una lección que sospecho que debes haber aprendido de Homero, porque él, hablando de Autólico, el abuelo materno de Odiseo, que es uno de sus favoritos, afirma que fue excelente sobre todos los hombres en robo y perjurio. Y así tú, Homero y Simónides estáis de acuerdo en que la justicia es un arte de robar. Sin embargo, debe practicarse para el bien de los amigos y para el daño de los enemigos, ¿eso era lo que decías? No, ciertamente no es eso, aunque ahora no sé lo que dije, pero sigo manteniendo las últimas palabras. Bueno, hay otra pregunta, ¿por amigos y enemigos nos referimos a aquellos que lo son realmente o solo en apariencia? Seguramente, dijo, se puede esperar que un hombre ame a quienes considera buenos y odie a quienes considera malos. Sí, pero no se equivocan a menudo las personas sobre el bien y el mal, muchos que no son buenos parecen serlo, y viceversa. Eso es verdad. Entonces para ellos los buenos serán enemigos y los malos serán sus amigos. Verdadero. Y en ese caso tendrán razón en hacer el bien a los malos y el mal a los buenos. Claramente. ¿Pero los buenos son justos y no cometerían una injusticia? Verdadero. Entonces, según tu argumento, ¿es justo perjudicar a quienes no hacen nada malo? No, Sócrates,
la doctrina es inmoral. Entonces supongo que deberíamos hacer el bien a los justos y el mal a los injustos. Me gusta más ese. Pero veamos la consecuencia. Muchos hombres que ignoran la naturaleza humana tienen amigos que son malos amigos, y en ese caso debería hacerles daño, y tiene buenos enemigos a quienes debería beneficiar. Pero, si es así, estaremos diciendo todo lo contrario de lo que afirmamos que es el significado de Simónides. Muy cierto, dijo, y creo que sería mejor corregir un error en el que parece que hemos caído en el uso de las palabras amigo y enemigo. ¿Cuál fue el error, Polemarco? Yo pregunté. Suponemos que es un amigo que parece o que se considera bueno. ¿Y cómo se debe corregir el error? Más bien deberíamos decir que es un amigo que es, además de parecer, bueno, y que el que solo parece, y no es bueno, solo parece ser y no es amigo, y de un enemigo se puede decir lo mismo. ¿Diría usted que los buenos son nuestros amigos y los malos nuestros enemigos? Sí. Y en lugar de decir simplemente como lo hicimos al principio, que es justo hacer el bien a nuestros amigos y dañar a nuestros enemigos, deberíamos decir además: es justo hacer el bien a nuestros amigos cuando son buenos y dañar a nuestros enemigos. ¿Cuándo son malos? Sí, eso me parece que es la verdad. ¿Pero debería el justo perjudicar a alguien? Sin duda debería dañar a los malvados y a sus enemigos. ¿Cuándo los caballos se lesionan, mejoran o empeoran? Este último. Deteriorados, es decir, en las buenas cualidades de los caballos, no de los perros. Sí, de caballos. ¿Y los perros están deteriorados en las buenas cualidades de los perros y no de los caballos? Por supuesto. ¿Y los hombres que son heridos no se deteriorarán en lo que es la virtud propia del hombre? Ciertamente. ¿Y esa virtud humana es la justicia? Para estar seguro. ¿Entonces los hombres que son perjudicados son necesariamente injustos? Ese es el resultado. ¿Pero puede el músico, con su arte, hacer a los hombres no musicales? Ciertamente no. ¿O el jinete con su arte los convierte en malos jinetes? Imposible. ¿Y puede el justo por la justicia hacer a los hombres injustos, o, hablando en general, el bueno por la virtud puede hacerlos malos? Seguramente no. ¿Algo más que el calor puede producir frío? No puede. ¿O sequía y humedad? Claramente no. ¿Ni el bien puede dañar a nadie? Imposible. ¿Y lo justo es lo bueno? Ciertamente. Entonces hacer daño a un amigo o a cualquier otra persona no es acto de justo, sino de todo lo contrario. ¿Quién es el injusto? Creo que lo que dices es bastante cierto, Sócrates. Entonces, si un hombre dice que la justicia consiste en el pago de las deudas, y que el bien es la deuda que un hombre tiene con sus amigos, y el mal la deuda que tiene con sus enemigos, no es prudente decir esto. Porque no es verdad si, como se ha demostrado claramente, el daño a otro no puede ser en ningún caso justo. Estoy de acuerdo contigo, dijo Polemarco. Entonces, ¿estamos dispuestos tú y yo a tomar las armas contra cualquiera que atribuya tal dicho a Simónides, a Baíes, a Pítaco o a cualquier otro sabio o vidente? Estoy bastante dispuesto a luchar a vuestro lado, dijo. ¿Te digo de quién creo que es el dicho? ¿Cuyo? Creo que Periandro o Pérdicas o Jerjes o Ismenias el tebano,
o algún otro hombre rico y poderoso, que tenía una gran opinión de su propio poder. Fue el primero en decir que la justicia es hacer bien a tus amigos y mal a tus enemigos. Es muy cierto, dijo. Sí, he dicho, pero si esta definición de justicia también fracasa, ¿qué otra se puede ofrecer? Varias veces en el curso de la discusión, Trasímaco había intentado tomar el argumento en sus propias manos, pero había sido rechazado por el resto de la compañía, que quería escuchar el final. Pero cuando Polemarco y yo terminamos de hablar y hubo una pausa, ya no pudo callar, y, reuniéndose, vino hacia nosotros como una fiera salvaje, tratando de devorarnos. Al verlo nos entró el pánico. Sócrates, Polemarco, Trasímaco gritó a toda la concurrencia, ¡qué locura! ¿Sócrates se ha apoderado de todos vosotros? ¿Y por qué, tontos, os derribáis unos a otros? Yo digo que si quieres saber realmente qué es la justicia, no solo debes preguntar sino responder, y no debes buscar honor para ti mismo en la refutación de un oponente, sino tener tu propia respuesta. Porque hay muchos que pueden preguntar y no pueden responder. Y ahora no quiero que digas que la justicia es deber o ventaja o ganancia o interés, porque a mí no me convienen estas tonterías, debo tener claridad y exactitud. Sus palabras me invadieron el pánico y no pude mirarlo sin temblar. De hecho, creo que si no hubiera fijado mis ojos en él, me habría quedado mudo, pero cuando vi que se enfurecía, lo miré primero y, por lo tanto, pude responderle. Trasímaco, dije con un temblor, no seas duro con nosotros. Es posible que Polemarco y yo hayamos cometido un pequeño error en el argumento, pero puedo asegurarles que el error no fue intencional. Si estuviéramos buscando una pieza de oro, no se imaginarían que nos estábamos golpeando unos a otros y perdiendo así la oportunidad de encontrarla. ¿Y por qué, cuando buscamos la justicia, algo más precioso que muchas piezas de oro, dices que nos sometemos débilmente unos a otros y no hacemos todo lo posible para llegar a la verdad? No, mi buen amigo, estamos muy dispuestos y ansiosos de hacerlo, pero el hecho es que no podemos. Y si es así, ustedes que lo saben todo, deberían compadecernos y no enojarse con nosotros. Qué característico de Sócrates, respondió con una risa amarga, ese es tu estilo irónico. No preví, no os lo he dicho ya, que cualquier cosa que le preguntaran se negaría a responder, y probaría la ironía o cualquier otra mezcla para evitar responder. Eres un filósofo, Trasímaco, respondí, y bien sabes que si preguntas a una persona qué números componen 12, teniendo cuidado de prohibirle que responda 2 veces 6, o 3 veces 4, o 6 veces 2, o 4. 3 veces, porque este tipo de tonterías no me convienen, entonces, obviamente, esa es tu forma de plantear la pregunta, nadie puede responderte. Pero supongamos que él respondiera, Trasímaco, ¿qué quieres decir? Si uno de estos números que prohíbes fuera la verdadera respuesta a la pregunta, ¿debo decir falsamente algún otro número que no sea el correcto? ¿Es ese lo que quieres decir? ¿Cómo le responderías? Como si los dos casos fueran iguales, él dijo. ¿Por qué no deberían serlo? Respondí, y aunque no lo sean, sino que solo se lo parezcan al que se pregunta, ¿no debería decir lo que piensa, se lo prohíbamos o no usted y yo? ¿Presumo entonces que vas a dar una de las respuestas prohibidas? Me atrevo a decir que puedo, a pesar del peligro, si tras reflexionar apruebo cualquiera de ellos.
Pero ¿y si os doy una respuesta sobre la justicia distinta y mejor, dijo, que cualquiera de estas? ¿Qué mereces que te hayan hecho? Hecho conmigo. Como corresponde al ignorante, debo aprender de los sabios, eso es lo que merezco que me hayan hecho. ¿Qué, y sin pago? Una idea agradable. Pagaré cuando tenga el dinero, respondí. Sócrates Trasímaco Glaucón. Pero tú sí, Sócrates, dijo Glaucón, y tú, Trasímaco, no debes preocuparte por el dinero, porque todos haremos una contribución para Sócrates. Sí, respondió, y entonces Sócrates hará lo que siempre hace, negarse a responderse a sí mismo, pero tomará y desmenuzará la respuesta de otro. Bueno, mi buen amigo, dije, ¿cómo puede alguien responder que sabe, y dice que sabe, simplemente nada? ¿Y a quién, incluso si tiene algunas nociones propias, un hombre de autoridad le dice que no las exprese? Lo natural es que el hablante sea alguien como usted que profesa saber y puede decir lo que sabe. ¿Será usted tan amable de responder, para edificación de la empresa y de mí mismo? Glaucón y el resto de la compañía se unieron a mi petición y Trasímaco, como cualquiera pudo ver, en realidad estaba ansioso por hablar, porque pensó que tenía una excelente respuesta y se distinguiría. Pero al principio insistió en que respondiera, al fin accedió a empezar. Mirad, dijo, la sabiduría de Sócrates, se niega a aprender por sí mismo y aprende de otros, a quienes ni siquiera les da las gracias. ¿Qué aprendo de los demás? Respondí, es muy cierto, pero lo niego rotundamente que sea un desagradecido. Dinero no tengo, y por eso pago en elogios, que es todo lo que tengo, y cuán dispuesto estoy a elogiar a cualquiera que me parezca hablar bien, lo sabrás muy pronto cuando respondas, porque espero que respondas bien. Escucha, entonces, dijo, proclamo que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. ¿Y ahora por qué no me haces? Pero por supuesto que no lo harás. Primero déjame entenderte, respondí. La justicia, como usted dice, es el interés del más fuerte. ¿Qué significa esto, Trasímaco? No se puede decir que debido a que Polidamante, el pancratiasta, es más fuerte que nosotros y considera que comer carne de res favorece su fuerza corporal, comer carne de res es igualmente beneficioso para nosotros. Que somos más débiles que él, y correcto. ¿Solo para nosotros? Eso es abominable de tu parte, Sócrates, se toman las palabras en el sentido que sea más perjudicial para el argumento. En absoluto, mi buen señor, dije, estoy tratando de entenderlos, y desearía que fueras un poco más claro. Bueno, dijo, ¿nunca has oído que las formas de gobierno difieren? ¿Hay tiranías, hay democracias y hay aristocracias? Sí, lo sé. ¿Y el gobierno es el poder gobernante en cada estado? Ciertamente. Y las diferentes formas de gobierno hacen que las leyes sean democráticas, aristocráticas, tiránicas, teniendo en cuenta sus diversos intereses, y estas leyes, que hacen para sus propios intereses, son la justicia que imparten a sus súbditos, y el que las transgrede lo castigan como infractor de la ley e injusto. Y a eso me refiero cuando digo que en todos los estados existe el mismo principio de justicia, que es el interés del gobierno, y cómo se supone que el gobierno tiene poder. La única conclusión razonable es que en todas partes hay un principio de justicia, que es el interés del más fuerte. Ahora te entiendo, dije, y si tienes razón o no, intentaré descubrirlo.
Pero permítame señalar que, al definir la justicia, usted mismo ha utilizado la palabra interés que me prohibió utilizar. Es cierto, sin embargo, que en su definición se añaden las palabras del más fuerte. Hay que permitir una pequeña adición, dijo. Grande o pequeño, eso no importa, primero debemos preguntar si lo que estás diciendo es verdad. Ahora bien, ambos estamos de acuerdo en que la justicia es algún tipo de interés, pero usted continúa diciendo del más fuerte. Acerca de esta adición no estoy tan seguro y, por lo tanto, debo considerarlo más a fondo. Proceder. Lo haré, y primero dime, ¿admitís que es justo o los súbditos obedecer a sus gobernantes? Sí. Pero, ¿son absolutamente infalibles los gobernantes de los estados, o a veces están expuestos a equivocarse? Sin duda, respondió, están sujetos a equivocarse. Entonces, al hacer sus leyes, a veces pueden hacerlo correctamente y otras veces no. Verdadero. Cuando las hacen correctamente, las hacen conforme a sus intereses. Cuando se equivocan, en contra de su interés, ¿lo admites? Sí. Y las leyes que ellos hacen deben ser obedecidas por sus súbditos, ¿y eso es lo que llamáis justicia? Indudable. Entonces, la justicia, según su argumento, ¿no es sólo obediencia al interés del más fuerte sino todo lo contrario? ¿Qué es eso que estás diciendo?, preguntó. Solo repito lo que usted dice, creo. Pero consideremos, ¿no hemos admitido que los gobernantes pueden estar equivocados acerca de su propio interés en lo que mandan, y también que obedecerlos es justicia? ¿No se ha admitido eso? Sí. Entonces también debiste haber reconocido que la justicia no redunda en interés del más fuerte, cuando los gobernantes, sin querer, ordenan que se hagan cosas que les perjudican a ellos mismos. Porque si, como dices, la justicia es la obediencia que el súbdito presta a sus órdenes, en ese caso, o el más sabio de los hombres, hay alguna manera de escapar a la conclusión de que a los más débiles se les ordena hacer no lo que es por el interés, pero ¿qué hay de malo para el más fuerte? Nada puede ser más claro, Sócrates, dijo Polemarco. Sócrates Cleitofonte Polemarco Trasímaco sí, intervino Cleitofonte, si se te permite ser su testigo. Pero no hay necesidad de ningún testigo, dijo Polemarco, porque el propio Trasímaco reconoce que los gobernantes a veces pueden ordenar lo que no es para su propio interés, y que obedecerles a los súbditos es justicia. Sí, Polemarco. Trasímaco dijo que es justo que los súbditos hagan lo que les ordenan sus gobernantes. Sí, Cleitofonte, pero también dijo que la justicia es el interés del más fuerte, y, admitiendo ambas proposiciones, reconoció además que el más fuerte puede ordenar a los más débiles, que son sus súbditos, que hagan lo que no es para su propio interés, de donde se sigue que la justicia es tanto el daño como el interés del más fuerte. Pero, dijo Cleitofonte, por interés del más fuerte entendía lo que el más fuerte pensaba que era su interés, esto era lo que el más débil tenía que hacer, y esto fue afirmado por él como justicia. Esas no fueron sus palabras, respondió Polemarco. Sócrates Trasímaco no importa, respondí, si ahora dice que sí, aceptemos su afirmación. Dime, Trasímaco, dije, ¿te refieres por justicia a lo que el más fuerte creía que era su interés, sea realmente así o no? Ciertamente no, dijo. ¿Crees que llamo más fuerte al que se equivoca en el momento en que se equivoca? Sí, dije,
mi impresión fue que así lo hiciste, cuando admitiste que el gobernante no era infalible pero que a veces podía equivocarse. Discutes como un delator, Sócrates. ¿Quieres decir, por ejemplo, que quien se equivoca acerca de los enfermos es médico en el sentido de que se equivoca? ¿O que quien se equivoca en aritmética o en gramática es aritmético o gramático en el momento en que comete el error, respecto del error? Es cierto que decimos que el médico, el aritmético o el gramático han cometido un error, pero esto es solo una manera de hablar. Porque el hecho es que ni el gramático ni cualquier otra persona hábil se equivoca jamás en la medida en que es lo que su nombre implica, ninguno de ellos yerra a menos que les falle la habilidad. Y entonces dejan de ser artistas hábiles. Ningún artista, ni sabio, ni gobernante se equivoca cuando es lo que su nombre implica, aunque comúnmente se dice que se equivoca, y yo adopté el modo común de hablar. Pero para ser exactos, puesto que eres tan amante de la exactitud, deberíamos decir que el gobernante, en cuanto gobernante, es infalible, y, siendo infalible, siempre manda lo que es para su propio interés. Y se requiere que el sujeto ejecute sus órdenes, y por tanto, como dije al principio y ahora repito, la justicia es el interés del más fuerte. En efecto, Trasímaco, ¿te parece realmente que discuto como un delator? Ciertamente, respondió. ¿Y supone usted que hago estas preguntas con la intención de herirle en la discusión? No, respondió, supongamos no es la palabra, lo sé, pero serás descubierto y por pura fuerza de argumento nunca prevalecerás. No lo intentaré, querido amigo, pero para evitar cualquier malentendido entre nosotros en el futuro, déjame preguntarte, ¿en qué sentido hablas de un gobernante o más fuerte cuyo interés, como decías, siendo el superior, ¿es justo que el inferior ejecute? ¿Es un gobernante en el sentido popular o en el sentido estricto del término? En el sentido más estricto de todos, afirmó. Y ahora haz trampa y hazte el delator si puedes, no pido cuartel a tus manos. Pero nunca podrás, nunca. ¿Y crees, dije, que estoy tan loco como para intentar engañar, Trasímaco? También podría afeitar a un león. Vaya, dijo, lo intentó hace un minuto y fracasó. Basta, dije, de civilizaciones. Será mejor que te haga una pregunta, ¿es el médico, en el sentido estricto del que hablas, un sanador de enfermos o un hacedor de dinero? Y recuerda que ahora estoy hablando del verdadero médico. Un sanador de enfermos, respondió. Y el piloto, es decir, el verdadero piloto, es capitán de marineros o simple marinero. Un capitán de marineros. No se tendrá en cuenta la circunstancia de que navegue en el barco, ni tampoco se le debe llamar marinero, el nombre de piloto con el que se distingue no tiene nada que ver con la navegación. Pero es significativo de su habilidad y de su autoridad sobre los marineros. Muy cierto, dijo. Ahora bien, dije, ¿todo arte tiene un interés? Ciertamente. ¿Para qué el arte debe considerar y prever? Sí, ese es el objetivo del arte. ¿Y el interés de cualquier arte es su perfección, esto y nada más? ¿Qué quieres decir? Me refiero a lo que puedo ilustrar negativamente con el ejemplo del cuerpo. Supongamos que me preguntaran si el cuerpo es autosuficiente o tiene necesidades, yo respondería, ciertamente el cuerpo tiene necesidades, porque el cuerpo puede estar enfermo y necesitar ser curado.
Y por lo tanto tiene intereses a los que ministra el arte de la medicina, y este es el origen y la intención de la medicina, como reconoceréis. ¿No estoy en lo cierto? Muy bien, respondió. Pero, el arte de la medicina o cualquier otro arte es defectuoso o deficiente en alguna cualidad de la misma manera que el ojo puede tener deficiencias en la vista o el oído en la audición, y por lo tanto requiere otro arte para satisfacer los intereses de ver y oír. ¿Tiene el arte en sí mismo, digo, alguna responsabilidad similar ante la culpa o el defecto, y todo arte necesita otro arte suplementario para satisfacer sus intereses, y este y otro sin fin? ¿O las artes deben velar solo por sus propios intereses? ¿O no tienen necesidad de sí mismos ni de otro? Al no tener faltas ni defectos, no tienen necesidad de corregirlos, ni por el ejercicio de su propio arte ni de ningún otro, solo tienen que considerar el interés de su tema. Porque todo arte permanece puro e impecable sin dejar de ser verdadero, es decir, perfecto e intacto. Tome las palabras en su sentido exacto y dígame si no tengo razón. Sí, claro. Entonces la medicina no considera el interés de la medicina, sino el interés del cuerpo. Es cierto, dijo. Tampoco el arte de la equitación. Consideran los intereses del arte de la equitación, pero los intereses del caballo, ninguna otra arte se preocupa por sí misma, porque no tiene necesidades, solo se preocupan por aquello que es el objeto de su arte. Es cierto, dijo. Pero seguramente, Trasímaco, las artes son superiores y gobernantes de sus propios súbditos. A esto él asintió con mucha desgana. Entonces, dije, ninguna ciencia o arte considera o prescribe el interés del más fuerte o superior, sino solo el interés del sujeto y más débil. Intentó refutar también esta proposición, pero finalmente accedió. Entonces, continué, ningún médico, en la medida en que es médico, considera su propio bien en lo que prescribe, sino el bien de su paciente. Porque el verdadero médico es también un gobernante que tiene como sujeto al cuerpo humano, y no es un simple hacedor de dinero, que ha sido admitido. Sí. Y el piloto, en el sentido estricto del término, ¿es también un gobernante de marineros y no un simple marinero? Eso ha sido admitido. Y tal piloto y gobernante proveerá y prescribirá para el interés del marinero que está bajo sus órdenes, y no para su propio interés o el del gobernante. Él dio un sí reacio. Entonces, dije, Trasímaco, no hay nadie en ningún gobierno que, en cuanto gobernante, considere o ordene lo que es para su propio interés, pero siempre lo que sea del interés de su tema o adecuado a su arte, a eso mira. Y solo eso considera en todo lo que dice y hace. Cuando llegamos a este punto de la discusión, y todos vieron que la definición de justicia había sido completamente alterada, Trasímaco, en lugar de responderme, dijo, dime, Sócrates, ¿tienes una enfermera? ¿Por qué haces esa pregunta? Dije, cuando más bien deberías responderla. Porque os deja lloriquear y nunca os limpia la nariz, ni siquiera os ha enseñado a distinguir al pastor de las ovejas. ¿Qué te hace decir eso? Respondí. Porque os imagináis que el pastor o pastor engorda o cuida las ovejas o los bueyes con miras a su propio bien y no al bien de sí mismo o de su amo, y además te imaginas que los gobernantes de los estados, si son verdaderos gobernantes, nunca consideran a sus súbditos como ovejas, y que no están estudiando su propio beneficio día y noche. Oh, no,
y estás tan completamente extraviado en tus ideas sobre lo justo y lo injusto, que ni siquiera sabes que la justicia y lo justo son en realidad el bien de otro, es decir, el interés del gobernante y más fuerte, y la pérdida del súbdito y siervo. Y la injusticia todo lo contrario, porque el injusto es señor de los verdaderamente simples y justos, es el más fuerte, y sus súbditos hacen lo que es por su interés y ministran a su felicidad, que está muy lejos de ser la suya. Consideremos además, tonto Sócrates, que el justo siempre sale perdiendo en comparación con el injusto. En primer lugar, en los contratos privados, allí donde el injusto es socio del justo, se verá que, cuando se disuelve la sociedad, el injusto siempre tiene más y el justo menos. En segundo lugar, en sus relaciones con el Estado, cuando hay un impuesto sobre la renta, el justo pagará más y el injusto menos por la misma cantidad de renta, y cuando hay algo que recibir, uno no gana nada y el otro mucho. Observe también lo que sucede cuando toman un cargo, está el justo que descuida sus asuntos y tal vez sufre otras pérdidas, y no obtiene nada del público, porque es justo, además. Sus amigos y conocidos lo odian por negarse a servirles de manera ilegal. Pero todo esto se invierte en el caso del hombre injusto. Me refiero, como antes, a la injusticia a gran escala, en la que la ventaja de los injustos es más evidente. Y lo que quiero decir se verá más claramente si volvemos a esa forma suprema de injusticia en la que el criminal es el más feliz de los hombres, y los que sufren o los que se niegan a cometer la injusticia son los más miserables. Es decir, la tiranía, que mediante fraude y fuerza se lleva la propiedad ajena, no poco a poco sino al por mayor, comprendiendo en uno, lo sagrado y lo profano, lo privado y lo público, por cuyos actos ilícitos, si se le descubre cometiendo cualquiera de ellos individualmente, sería castigado e incurriría en gran desgracia. Los que hacen tal mal en casos particulares son llamados ladrones de templos, ladrones de hombres, ladrones, estafadores y ladrones. Pero cuando un hombre, además de quitarles el dinero a los ciudadanos, los ha hecho esclavos, entonces, en lugar de estos nombres de reproche, es llamado feliz y bienaventurado. No solo por los ciudadanos sino por todos los que oyen decir que ha alcanzado la consumación de injusticia. Los hombres censuran la injusticia por temor a ser víctimas de ella y no porque rehuyan cometerla. Y así, como he demostrado Sócrates, la injusticia, cuando es de magnitud suficiente, tiene más fuerza, libertad y dominio que la justicia, y, como dije al principio, la justicia es el interés del más fuerte, mientras que la injusticia es el beneficio y el interés del hombre. Después de hablar así, Trasímaco, habiendo inundado nuestros oídos con sus palabras, como un bañista, quiso marcharse. Pero la empresa no se lo permitió, insistieron en que debía quedarse y defender su posición, y yo mismo agregué mi humilde petición de que no nos dejara. Trasímaco, le dije, excelente hombre, qué sugerentes son tus palabras. ¿Y vas a huir antes de haber enseñado o aprendido con justicia si son ciertas o no? Es tan pequeño a sus ojos el intento de determinar el modo de vida del hombre, de determinar cómo cada uno de nosotros puede pasar la vida con el mayor beneficio. Y difiero de usted, dijo, en cuanto a la importancia de la investigación. Parece más bien, respondí, que no te preocupas ni piensas en nosotros, Trasímaco, si vivimos mejor o peor sin saber lo que dices saber, te es indiferente. Te lo ruego, amigo, no te guardes tus conocimientos para ti mismo,
Somos un partido grande, y cualquier beneficio que nos otorgue será ampliamente recompensado. Por mi parte, declaro abiertamente que no estoy convencido y que no creo que la injusticia sea más rentable que la justicia, incluso si no se controla y se le permite actuar libremente. Porque, admitiendo que pueda haber un hombre injusto que sea capaz de cometer injusticia ya sea por fraude o por la fuerza, esto no me convence de la ventaja superior de la injusticia. Y puede haber otros que se encuentren en la misma situación que yo. Quizás estemos equivocados. Si es así, usted, con su sabiduría, debería convencernos de que nos equivocamos al preferir la justicia a la injusticia. ¿Y cómo voy a convenceros, dijo, si no estáis ya convencidos por lo que acabo de decir? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Queréis que ponga la prueba corporalmente en vuestras almas? Cielo prohibido. Yo dije, solo les pediría que fueran coherentes, o, si cambias, cambia abiertamente y que no haya engaño. Pues debo observar, Trasímaco, si recuerdas lo dicho anteriormente, que aunque empezaste por definir al verdadero médico en un sentido exacto, no observasteis igual exactitud al hablar del pastor. Pensaste que el pastor como pastor cuida a las ovejas no con vistas a su propio bien, sino como un simple comensal o banqueteador con vistas a los placeres de la mesa. O, también, como comerciante en venta en el mercado, y no como pastor. Sin embargo, segaramente el arte del pastor se ocupa únicamente del bien de sus súbditos, solo tiene que proporcionarles lo mejor. Puesto que la perfección del arte ya está asegurada cuando se satisfacen todas sus exigencias. Y eso era lo que decía hace un momento sobre el gobernante. Concebí que el arte del gobernante, considerado como gobernante, ya sea en un estado o en la vida privada, solo podía considerar el bien de su rebaño o de sus súbditos. Mientras que usted parece pensar que a los gobernantes de los estados, es decir, a los verdaderos gobernantes, les gusta tener autoridad. Pensar. No, estoy seguro de ello. Entonces, ¿por qué en el caso de cargos menores los hombres nunca los asumen voluntariamente y sin pago, a menos que tengan la idea de que gobiernan no para beneficio propio sino de otros? Déjame hacerte una pregunta, ¿no son diferentes las diversas artes porque cada una tiene una función separada? Y, mi querido e ilustre amigo, di lo que piensas para que podamos avanzar un poco. Sí, esa es la diferencia, respondió. Y cada arte nos da un bien particular y no solo general. La medicina, por ejemplo, nos da salud, navegación, seguridad en el mar, etc. Sí, dijo. Y el arte de pagar tiene la función especial de dar pago, pero no lo confundimos con otras artes, como tampoco se debe confundir el arte del piloto con el arte de la medicina, porque la salud del piloto puede mejorarse. Por un viaje por mar ¿no se sentiría usted inclinado a decir que la navegación es el arte de la medicina, al menos si adoptamos su uso exacto del lenguaje? Ciertamente no. ¿O porque un hombre goza de buena salud cuando recibe un salario, no dirías que el arte de pagar es medicina? Debería decir que no. Tampoco diría usted que la medicina es el arte de recibir pago porque un hombre cobra honorarios cuando se dedica a curar. Ciertamente no. Y hemos admitido, dije, que el bien de cada arte se limita especialmente al arte. Sí. Entonces, si hay algún bien que todos los artistas tienen en común, ¿debe atribuirse a algo del que todos tienen el uso común? Cierto, respondió.
Y cuando el artista se beneficia al recibir una paga, la ventaja se obtiene mediante un uso adicional del arte de pagar, que no es el arte que profesa. Él asintió a regañadientes. Entonces la remuneración no la obtienen los distintos artistas de sus respectivas artes. Pero la verdad es que mientras el arte de la medicina da salud y el arte del constructor construye una casa, les asiste otro arte que es el arte de pagar. Las diversas artes pueden estar haciendo sus propios negocios y beneficiando a aquello que presiden, pero, ¿recibiría el artista algún beneficio de su arte a menos que también se le pagara? Supongo que no. Pero, ¿acaso no proporciona ningún beneficio cuando trabaja a cambio de nada? Sin duda, confiere un beneficio. Ahora bien, Trasímaco, ya no hay duda de que ni las artes ni los gobiernos velan por sus propios intereses, pero, como decíamos antes, gobiernan y velan por los intereses de sus súbditos, que son los más débiles y no los más fuertes, atienden a su bien y no al bien del superior. Y esta es la razón, mi querido Trasímaco, por la que, como acabo de decir, nadie quiere gobernar, porque a nadie le gusta encargarse sin remuneración de la reforma de males que no le incumben. Porque en la ejecución de su obra y al dar sus órdenes a otro, el verdadero artista no mira su propio interés, sino siempre el de sus súbditos, y por lo tanto, para que los gobernantes estén dispuestos a gobernar, se les debe pagar en una de tres formas de pago: dinero, honor o una pena por negarse. Sócrates. Glaucón. ¿Qué quieres decir, Sócrates?, dijo Glaucón. Los dos primeros modos de pago son bastante inteligibles, pero no entiendo qué es la multa, ni cómo una multa puede ser un pago. ¿Quiere decir que no comprende la naturaleza de este pago que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? ¿Sabe usted, por supuesto, que la ambición y la avaricia se consideran, como de hecho lo son, una vergüenza? Muy cierto. Y por esto, dije, el dinero y el honor no les atraen. Los hombres buenos no quieren exigir abiertamente una remuneración por gobernar y así tener el nombre de asalariados, ni ayudarse en secreto con las rentas públicas para conseguir el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad y se les debe inducir a servir por temor al castigo. Y esta, me imagino, es la razón por la que se ha considerado deshonroso el atrevimiento a asumir el cargo, en lugar de esperar a ser obligado. Ahora bien, la peor parte del castigo es que quien se niega a gobernar corre el riesgo de ser gobernado por alguien que es peor que él. Y el miedo a esto, según lo entiendo, induce a los buenos a tomar posesión del cargo, no porque quisieran, sino porque no pueden ayudar, no bajo la idea de que ellos mismos vayan a obtener algún beneficio o disfrute, sino como una necesidad. Y porque no pueden confiar la tarea de gobernar a nadie que sea mejor que ellos, o incluso tan bueno. Porque hay razones para pensar que si una ciudad estuviera compuesta enteramente de hombres buenos, entonces evitar gobiernan y velan por los intereses de sus súbditos, que son los más débiles y no los más fuertes. Atienden a su bien y no al bien del superior. Y esta es la razón, mi querido Trasímaco, por la que, como acabo de decir, nadie quiere gobernar, porque a nadie le gusta encargarse sin remuneración de la reforma de males que no le incumben. Porque en la ejecución de su obra y al dar sus órdenes a otro, el verdadero artista no mira su propio interés, sino siempre el de sus súbditos, y por lo tanto, para que los gobernantes estén dispuestos a gobernar,
Se les debe pagar en una de tres formas de pago: dinero, honor o una pena por negarse. Sócrates. Glaucón. ¿Qué quieres decir, Sócrates?, dijo Glaucón. Los dos primeros modos de pago son bastante inteligibles, pero no entiendo qué es la multa, ni cómo una multa puede ser un pago. ¿Quiere decir que no comprende la naturaleza de este pago, que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? ¿Sabe usted, por supuesto, que la ambición y la avaricia se consideran, como de hecho lo son, una vergüenza? Muy cierto. Y por esto, dije, el dinero y el honor no les atraen. Los hombres buenos no quieren exigir abiertamente una remuneración por gobernar y así tener el nombre de asalariados, ni ayudarse en secreto con las rentas públicas para conseguir el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad y se les debe inducir a servir por temor al castigo. Y esta, me imagino, es la razón por la que se ha considerado deshonroso el atrevimiento a asumir el cargo, en lugar de esperar a ser obligado. Ahora bien, la peor parte del castigo es que quien se niega a gobernar corre el riesgo de ser gobernado por alguien que es peor que él. Y el miedo a esto, según lo entiendo, induce a los buenos a tomar posesión del cargo, no porque quisieran, sino porque no pueden ayudar, no bajo la idea de que ellos mismos vayan a obtener algún beneficio o disfrute, sino como una necesidad. Y porque no pueden confiar la tarea de gobernar a nadie que sea mejor que ellos, o incluso tan bueno. Porque hay razones para pensar que si una ciudad estuviera compuesta enteramente de hombres buenos, entonces evitar gobiernan y velan por los intereses de sus súbditos, que son los más débiles y no los más fuertes. Atienden a su bien y no al bien del superior. Y esta es la razón, mi querido Trasímaco, por la que, como acabo de decir, nadie quiere gobernar, porque a nadie le gusta encargarse sin remuneración de la reforma de males que no le incumben. Porque en la ejecución de su obra y al dar sus órdenes a otro, el verdadero artista no mira su propio interés, sino siempre el de sus súbditos, y por lo tanto, para que los gobernantes estén dispuestos a gobernar, se les debe pagar en una de tres formas de pago: dinero, honor o una pena por negarse. Sócrates. Glaucón. ¿Qué quieres decir, Sócrates?, dijo Glaucón. Los dos primeros modos de pago son bastante inteligibles, pero no entiendo qué es la multa, ni cómo una multa puede ser un pago. ¿Quiere decir que no comprende la naturaleza de este pago, que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? ¿Sabe usted, por supuesto, que la ambición y la avaricia se consideran, como de hecho lo son, una vergüenza? Muy cierto. Y por esto, dije, el dinero y el honor no les atraen. Los hombres buenos no quieren exigir abiertamente una remuneración por gobernar y así tener el nombre de asalariados, ni ayudarse en secreto con las rentas públicas para conseguir el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad y se les debe inducir a servir por temor al castigo. Y esta, me imagino, es la razón por la que se ha considerado deshonroso el atrevimiento a asumir el cargo, en lugar de esperar a ser obligado. Ahora bien, la peor parte del castigo es que quien se niega a gobernar corre el riesgo de ser gobernado por alguien que es peor que él. Y el miedo a esto, según lo entiendo, induce a los buenos a tomar posesión del cargo, no porque quisieran, sino porque no pueden ayudar, no bajo la idea de que ellos mismos vayan a obtener algún beneficio o disfrute,
sino como una necesidad. Y porque no pueden confiar la tarea de gobernar a nadie que sea mejor que ellos, o incluso tan bueno. Porque hay razones para pensar que si una ciudad estuviera compuesta enteramente de hombres buenos, entonces evitar, pero no entiendo qué es la pena, ni cómo una pena puede ser un pago. ¿Quiere decir que no comprende la naturaleza de este pago que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? ¿Sabe usted, por supuesto, que la ambición y la avaricia se consideran, como de hecho lo son, una vergüenza? Muy cierto. Y por esto, dije, el dinero y el honor no les atraen. Los hombres buenos no quieren exigir abiertamente una remuneración por gobernar y así tener el nombre de asalariados. Ni ayudarse en secreto con las rentas públicas para conseguir el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad y se les debe inducir a servir por temor al castigo. Y esta, me imagino, es la razón por la que se ha considerado deshonroso el atrevimiento a asumir el cargo, en lugar de esperar a ser obligado. Ahora bien, la peor parte del castigo es que quien se niega a gobernar corre el riesgo de ser gobernado por alguien que es peor que él. Y el miedo a esto, según lo entiendo, induce a los buenos a tomar posesión del cargo, no porque quisieran, sino porque no pueden ayudar, no bajo la idea de que ellos mismos vayan a obtener algún beneficio o disfrute, sino como una necesidad. Y porque no pueden confiar la tarea de gobernar a nadie que sea mejor que ellos, o incluso tan bueno. Porque hay razones para pensar que si una ciudad estuviera compuesta enteramente de hombres buenos, entonces evitar, pero no entiendo qué es la pena, ni cómo una pena puede ser un pago. ¿Quiere decir que no comprende la naturaleza de este pago que para los mejores hombres es el gran incentivo para gobernar? ¿Sabe usted, por supuesto, que la ambición y la avaricia se consideran, como de hecho lo son, una vergüenza? Muy cierto. Y por esto, dije, el dinero y el honor no les atraen, los hombres buenos no quieren exigir abiertamente una remuneración por gobernar y así tener el nombre de asalariados. Ni ayudarse en secreto con las rentas públicas para conseguir el nombre de ladrones. Y al no ser ambiciosos, no les importa el honor. Por lo tanto, se les debe imponer la necesidad y se les debe inducir a servir por temor al castigo. Y esta, me imagino, es la razón por la que se ha considerado deshonroso el atrevimiento a asumir el cargo, en lugar de esperar a ser obligado. Ahora bien, la peor parte del castigo es que quien se niega a gobernar corre el riesgo de ser gobernado por alguien que es peor que él. Y el miedo a esto, según lo entiendo, induce a los buenos a tomar posesión del cargo, no porque quisieran, sino porque no pueden ayudar, no bajo la idea de que ellos mismos vayan a obtener algún beneficio o disfrute, sino como una necesidad. Y porque no pueden confiar la tarea de gobernar a nadie que sea mejor que ellos, o incluso tan bueno. Porque hay razones para pensar que si una ciudad estuviera compuesta enteramente de hombres buenos, entonces evitar el cargo de identificación sería un objeto de tanta controversia como lo es actualmente la obtención de un cargo. Entonces deberíamos tener pruebas claras de que el verdadero gobernante no está destinado por naturaleza a considerar su propio interés, sino el de sus súbditos. Y cualquiera que supiera esto preferiría recibir un beneficio de otro que tener la molestia de conferirlo. Estoy tan lejos de estar de acuerdo con Trasímaco en que la justicia es el interés del más fuerte.
Esta última cuestión no necesita ser discutida más por el momento, pero cuando Trasímaco dice que la vida de los injustos es más ventajosa que la de los justos, su nueva afirmación me parece de carácter mucho más serio. ¿Quién de nosotros ha dicho la verdad? ¿Y qué clase de vida prefieres, Glaucón? Yo, por mi parte, considero más ventajosa la vida de los justos, respondió. ¿Oíste todas las ventajas de lo injusto que ensayaba Trasímaco? Sí, lo escuché, respondió, pero no me ha convencido. Entonces, trataremos de encontrar alguna manera de convencerlo, si podemos, de que está diciendo algo que no es cierto. Ciertamente, respondió. Sí, dije, él hace un discurso fijo y nosotros hacemos otro contando todas las ventajas de ser justos, y él contesta y nosotros volvemos a unirnos. Debe haber una numeración y medición de los bienes que se reclaman de una y otra parte, y al final querremos que los jueces decidan, pero si procedemos en nuestra investigación como lo hicimos últimamente, admitiéndonos unos a otros, uniremos los oficios de juez y abogado en nuestras propias personas. Muy bien, dijo. ¿Y qué método creo que prefieres? Yo dije. Eso que te propones. Bueno, entonces, Trasímaco, dije, empieza por el principio y respóndeme. ¿Dices que la injusticia perfecta es más lucrativa que la justicia perfecta? Sócrates Glaucón Trasímaco sí, eso es lo que digo y os he dado mis razones. ¿Y cuál es tu opinión sobre ellos? ¿Llamarías a uno de ellos virtud y al otro vicio? Ciertamente. Supongo que llamarías a la justicia virtud y a la injusticia vicio. ¡Qué idea tan encantadora! También es muy probable, ya que afirmo que la injusticia es rentable y la justicia no. ¿Qué más dirías entonces? Todo lo contrario, respondió. ¿Y llamarías vicio a la justicia? No, más bien diría sencillez sublime. Entonces, ¿llamarías malignidad a la injusticia? No, prefiero decir discreción. ¿Y los injustos os parecen sabios y buenos? Sí, dijo, en cualquier caso, aquellos de ellos que pueden ser perfectamente injustos y que tienen el poder de someter a estados y naciones, pero tal vez me imagine hablando de rateros. Incluso esta profesión, si pasa desapercibida, tiene ventajas, aunque no se pueden comparar con aquellas de las que acabo de hablar. No creo haber entendido mal lo que quieres decir, Trasímaco, respondí, pero aún así no puedo oír sin asombro que clasificas la injusticia con la sabiduría y la virtud, y la justicia con lo contrario. Ciertamente lo hago para clasificarlos. Ahora, dije, estás en un terreno más sustancial y casi incontestable, porque si la injusticia que sostenías como provechosa hubiera sido admitida por ti como por otros como vicio y deformidad, se te podría haber dado una respuesta basada en principios recibidos, pero ahora veo que llamarás honorable y fuerte a la injusticia, y atribuirás a los injustos todas las cualidades que antes atribuíamos a los justos. Puesto que no dudas en equiparar la injusticia con la sabiduría y la virtud. Lo has adivinado de forma infalible, respondió. Entonces, ciertamente, no debería evitar seguir adelante con el argumento mientras tenga razones para pensar que tú, Trasímaco, estás diciendo lo que realmente piensas. Porque creo que ahora hablas en serio y no te diviertes a costa nuestra. Puede que hable en serio o no, pero ¿qué te importa eso a ti? Refutar el argumento es asunto tuyo. Muy cierto, dije,
eso es lo que tengo que hacer. Pero ¿sería tan amable de responder una pregunta más? ¿Intenta el justo obtener alguna ventaja sobre el justo? Muy diferente, si lo hiciera, no sería la criatura sencilla y divertida que es. ¿Y trataría de ir más allá de la simple acción? Él no lo haría. ¿Y cómo consideraría el intento de obtener ventajas sobre los injustos? Eso sería considerado por él como justo o injusto. Lo consideraría justo y trataría de obtener ventaja, pero no podría. Si podría o no, dije, no viene al caso. Mi pregunta es solo si el hombre justo, mientras se niega a tener más que otro hombre justo, desearía y pretendería tener más que el injusto. Sí, lo haría. ¿Y qué pasa con el injusto? ¿Acaso pretende tener más que el justo y hacer más de lo que es justo? Por supuesto, dijo, porque afirma tener más que todos los hombres. Y el hombre injusto se esforzará y luchará por obtener más que el hombre o acción injusta, para poder tener más que todos. Verdadero. Podemos plantear la cuestión así, dije, el justo no desea más que lo similar sino más que lo diferente, mientras que el injusto desea más que lo similar y lo diferente. Nada, afirmó, puede ser mejor que esa afirmación. Y el injusto es bueno y sabio, y el justo no es ninguna de las dos cosas. Bien de nuevo, dijo. ¿Y no son los injustos como los sabios y los buenos y los justos diferentes de ellos? Por supuesto, dijo, el que es de cierta naturaleza, es como los que son de cierta naturaleza, el que no es, no. Cada uno de ellos, dije, ¿es tal como es su semejante? Ciertamente, respondió. Muy bien, Trasímaco, dije, y ahora, tomemos el caso de las artes, ¿admitirías que un hombre es músico y otro no es músico? Sí. ¿Y cuál es sabio y cuál es necio? Es evidente que el músico es sabio, y el que no es músico es necio. ¿Y es bueno en cuanto sabio, y malo en cuanto necio? Sí. ¿Y dirías lo mismo del médico? Sí. ¿Y crees, mi excelente amigo, que un músico cuando ajusta la lira desearía o pretendería exceder o ir más allá de un músico en apretar y aflojar las cuerdas? No creo que lo haría. ¿Pero afirmaría que supera a los no músicos? Por supuesto. ¿Y qué dirías del médico? Al prescribir carnes y bebidas, desearía ir más allá de otro médico o más allá de la práctica de la medicina. Él no lo haría. ¿Pero desearía ir más allá de lo no médico? Sí. Y sobre el conocimiento y la ignorancia en general, fíjate si crees que cualquier hombre que tenga conocimiento desearía alguna vez tener la opción de decir o hacer más que otro hombre que tiene conocimiento. ¿No preferiría decir o hacer lo mismo que le gusta en el mismo caso? Eso, supongo, no se puede negar. ¿Y los ignorantes? ¿No desearía tener más que el que sabe o el que ignora? Me atrevo a decir. ¿Y el conocimiento es sabio? Sí. ¿Y el sabio es bueno? Verdadero. Entonces el sabio y el bueno no desearán obtener más que su semejante, sino más que su desemejante y opuesto. Supongo que sí. Mientras que los malos y los ignorantes desearán ganar más que ambos. Sí. Pero no dijimos, Trasímaco, que el injusto va más allá de sus semejantes y de sus desemejantes. ¿No fueron estas tus palabras? Ellos eran. Ellos eran.
Y también dijiste que la lujuria no irá más allá de lo similar sino de lo diferente. Sí. Entonces el justo es como el sabio y el bueno, y el injusto como el malo y el ignorante. Esa es la inferencia. ¿Y cada uno de ellos es tal como es? Eso fue admitido. Entonces el justo ha resultado ser sabio y bueno y el injusto malo e ignorante. Trasímaco hizo todas estas confesiones, no con fluidez, como las repito, pero sí con extrema desgana. Era un caluroso día de verano y el sudor le brotaba a torrentes, y entonces vi lo que nunca había visto antes. Trasímaco sonrojándose. Como ahora estábamos de acuerdo en que la justicia era virtud y sabiduría, y la injusticia vicio e ignorancia, pasé a otro punto. Bueno, dije, Trasímaco, ese asunto ya está resuelto. ¿Pero acaso no estábamos diciendo también que la injusticia tenía fuerza? ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo, dijo, pero no creas que apruebo lo que dices o no tengo respuesta. Sin embargo, si respondiera, seguramente me acusaríais de sermonear. Por lo tanto, permítame expresar mi opinión. O si prefiere preguntar, hágalo y le responderé muy bien, como les dicen a las ancianas que cuentan cuentos, y asentiré con la cabeza sí y no. Ciertamente no, dije, si es contrario a tu verdadera opinión. Sí, dijo, lo haré, para complacerte, ya que no me dejas hablar. ¿Qué más tendrías? Nada en el mundo, dije, y si así lo deseas, te preguntaré y responderás. Proceder. Luego repetiré la pregunta que hice antes, para que nuestro examen de la naturaleza relativa de la justicia y la injusticia pueda realizarse con regularidad. Se dijo que la injusticia es más fuerte y poderosa que la justicia, pero ahora se demuestra fácilmente que la justicia, identificada con la sabiduría y la virtud, es más fuerte que la injusticia. Si la injusticia es ignorancia, esto ya no puede ser cuestionado por nadie. Pero quiero ver el asunto, Trasímaco, de otra manera. ¿No negarías que un Estado puede ser injusto y puede estar intentando injustamente esclavizar a otros Estados, o puede que ya los haya esclavizado? Y puede que tenga a muchos de ellos bajo control. ¿Sujeción? Es cierto, respondió, y añadiré que el mejor y perfectamente injusto Estado tendrá más probabilidades de hacerlo. Sé, dije, que tal era vuestra posición, pero lo que consideraría además es si este poder que posee el Estado superior puede existir o ejercerse sin justicia. Si tienes razón en tu opinión y la justicia es sabiduría, entonces solo con justicia, pero si tengo razón, entonces sin justicia. Estoy encantado, Trasímaco, de verte no solo asentir y disentir, sino también dar respuestas que son absolutamente excelentes. Eso es una muestra de cortesía contigo, respondió. Eres muy amable, dije, y tendrías la bondad de informarme también si crees que un Estado, o un ejército, o una banda de ladrones y ladrones, o cualquier otra banda de malhechores podrían actuar si se hicieran daño unos a otros. De hecho, dijo, no podían. Pero si se abstuvieran de hacerse daño unos a otros, ¿podrían actuar mejor juntos? Sí. Y esto se debe a que la injusticia crea divisiones, odios y luchas, y la justicia imparte armonía y amistad, ¿no es cierto, Trasímaco? Estoy de acuerdo, dijo, porque no deseo discutir contigo. Qué bueno de tu parte, dije, pero también me gustaría saber si la injusticia, que tiene esta tendencia a suscitar odio, donde quiera que exista,
entre esclavos o entre hombres libres. No hará que se odien unos a otros y los pondrá en desacuerdo y los volverá incapaces de actuar en común. Ciertamente. Y aunque la injusticia se encuentre solo en dos, no riñerán y pelearán, y se convertirán en enemigos unos de otros y de los justos. Ellos van a. Y supongamos que la injusticia perdura en una sola persona, ¿diría tu sabiduría que ella pierde o que conserva su poder natural? Supongamos que conserva su poder. Sin embargo, el poder que ejerce la injusticia, no es de tal naturaleza que donde quiera que ella establezca su morada, ya sea en una ciudad, en un ejército, en una familia o en cualquier otro cuerpo, ese cuerpo, para empezar, se vuelve incapaz de acción unida por motivo de sedición y distracción, y no se convierte en su propio enemigo y en desacuerdo con todos los que se le oponen y con los justos? ¿No es este el caso? Sí, ciertamente. ¿Y la injusticia no es igualmente fatal cuando existe en una sola persona? En primer lugar, hacerlo incapaz de actuar porque no está en unidad consigo mismo, y en segundo lugar, convertirlo en enemigo de sí mismo y de los justos. ¿No es cierto, Trasímaco? Sí. Y oh amigo mío, dije, ¿seguramente los dioses son justos? Es cierto que lo son. Pero si es así, ¿los injustos serán enemigos de los dioses y los justos serán sus amigos? Disfrute del triunfo y disfrute de la discusión, no me opondré a usted, no sea que desagrade a la compañía. Pues bien, continúa con tus respuestas y déjame comer el resto de mi comida. Porque ya hemos demostrado que los justos son claramente más sabios, mejores y más capaces que los injustos, y que los injustos son incapaces de actuar en común, es más. Hablar como lo hicimos de hombres malvados que actúan juntos vigorosamente en cualquier momento no es estrictamente cierto, porque si hubieran sido perfectamente malvados, se habrían impuesto las manos unos a otros. Pero es evidente que debió quedar en ellos algún resto de justicia que les permitió combinarse, si no lo hubiera habido se habrían herido unos a otros así como a sus víctimas, no eran más que medio villanos en sus empresas, porque si hubieran sido villanos y completamente injustos, habrían sido completamente incapaces de actuar. Creo que esa es la verdad del asunto y no lo que usted dijo al principio. Pero si los justos tienen una vida mejor y más feliz que los injustos es otra cuestión que también nos propusimos considerar. Creo que sí, y por las razones que han dado, pero aún así me gustaría examinar más a fondo, porque no está en juego ningún asunto trivial, nada menos que las reglas de la vida humana. Proceder. Procederé haciendo una pregunta. ¿No dirías que un caballo tiene algún fin? Yo debería. Y el fin o uso de un caballo o de cualquier cosa sería aquello que no podría lograrse, o no también, con cualquier otra cosa. No lo entiendo, dijo. Déjame explicarte, ¿puedes ver excepto con los ojos? Ciertamente no. ¿O oír, excepto con el oído? No. ¿Se puede entonces decir verdaderamente que estos son los extremos de estos órganos? ¿Qué puede? Pero se puede cortar una rama de vid con un puñal o con un cincel, y de muchas otras maneras. Por supuesto. Y sin embargo no tan bien como con una podadera hecha para ese fin. Verdadero. ¿No podemos decir que este es el final de una poda? Podemos. Entonces creo que ahora no te resultará difícil comprender lo que quería decir cuando hice la pregunta de si el fin de cualquier cosa sería aquello que no podría lograrse,
o no podría lograrse tan bien, con cualquier otra cosa. Entiendo lo que quieres decir, dijo, y asintió. ¿Y aquello a lo que se le ha asignado un fin tiene también una excelencia? ¿Necesito volver a preguntar si el ojo tiene un fin? Tiene. ¿Y no tiene el ojo una excelencia? Sí. ¿Y el oído tiene un fin y también una excelencia? Verdadero. Y lo mismo ocurre con todas las demás cosas, ¿tienen cada uno de ellos un fin y una excelencia especial? Eso es tan bueno, ¿y pueden los ojos cumplir su fin si carecen de su propia excelencia y tienen en cambio un defecto? ¿Cómo podrán hacerlo, dijo, si son ciegos y no pueden ver? Quiere decir que si han perdido su excelencia adecuada, que es la vista, pero aún no he llegado a ese punto. Preferiría hacer la pregunta de manera más general y solo preguntar si las cosas que cumplen sus fines los cumplen por su propia excelencia y no los cumplen por su propio defecto. Ciertamente, respondió. ¿Podría decir lo mismo de las orejas? Cuando se les priva de su propia excelencia no pueden cumplir su fin. Verdadero. ¿Y la misma observación se aplicará a todas las demás cosas? Estoy de acuerdo. Bien, ¿y no tiene el alma un fin que nada más puede cumplir, por ejemplo, supervisar, mandar, deliberar y cosas por el estilo? ¿No son estas funciones propias del alma y pueden con razón asignarse a cualquier otra? A ningún otro. ¿Y no se cuenta la vida entre los fines del alma? Seguramente, dijo. ¿Y no tiene también el alma una excelencia? Sí. ¿Y puede o no cumplir sus propios fines cuando se la priva de esa excelencia? Ella no puede. Entonces un alma mala debe ser necesariamente un gobernante y superintendente malo, ¿y el alma buena un buen gobernante? Sí, necesariamente. Y hemos admitido que la justicia es la excelencia del alma y la injusticia el defecto del alma. Eso ha sido admitido. Entonces el alma justa y el justo vivirán bien y el injusto vivirá mal. Eso es lo que demuestra tu argumento. Y el que vive bien es bienaventurado y feliz, y el que vive mal es lo contrario de feliz. Ciertamente. ¿Entonces el justo es feliz y el injusto miserable? Que así sea. Pero la felicidad y no la miseria es rentable. Por supuesto. Entonces, mi bendito Trasímaco, la injusticia nunca podrá ser más provechosa que la justicia. Que esto, Sócrates, dijo, sea tu entretenimiento en la vendidea. Por lo cual estoy en deuda contigo, dije, ahora que te has vuelto más amable conmigo y has dejado de regañarme. Sin embargo, no me he entretenido bien, pero eso fue culpa mía y no tuya. Como un epicúreo arrebata el sabor de cada plato que se le trae sucesivamente a la mesa, sin haber tenido tiempo de disfrutar del anterior, así he pasado de un tema a otro sin haber descubierto lo que buscaba al principio. La naturaleza de la justicia. Dejé esa investigación y me volví para considerar si la justicia es virtud y sabiduría o maldad y locura, y cuando surgió una nueva cuestión sobre las ventajas comparativas de la justicia y la injusticia, no pude evitar pasar a abordarla. Y el resultado de toda la discusión ha sido que no sé nada de nada. Porque no sé qué es la justicia y, por tanto, no puedo saber si es o no una virtud, ni puedo decir si el justo es feliz o infeliz.